programa más de Artículo 26. Esta noche tocaremos el tema realmente importante y relevante para nuestro país, que es de la CEPRELAT, la Secretaría de Prevención de Lavados de Activos y Dinero. Está con nosotros su ministra, la doctora María Epifanía González. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches, Hugo. Gracias por invitar a la CEPRELAT a tu programa Artículo 26. Realmente un nombre muy significativo, ya que es el artículo de la Constitución Nacional que habla de la libre expresión. Así que muchísimas gracias. Ministra, la temática del programa es básicamente tratar de poner de manera sencilla los términos técnicos o especializados que de repente se dan en diferentes estamentos. O sea, la gente de la calle, el Juan de la calle, queremos entender de manera sencilla las cosas y cómo funcionan. En este caso, ¿me podés explicar en 30 segundos qué es la CEPRELAT, cómo se crea y cuál es su función? Bueno, la CEPRELAT, antes que nada, es la Secretaría de Prevención de Lavados de Activos y Bienes, que tiene a su cargo, así como bien lo dice su nombre, todas las acciones que hacen a prevenir que no se lave dinero en las instituciones que forman parte de este sistema, en las entidades financieras, en las cooperativas, en el sector real, que le tenemos a los sujetos obligados, a los escribanos, las inmobiliarias, el sector de automóviles, los casinos, y también reglamentamos todo lo que se refiere al financiamiento del terrorismo. Y bueno, nuestras acciones tenemos acciones de prevención y también estamos en el sistema de detección a través de una unidad que hace análisis de inteligencia financiera de la información que obtiene la CEPRELAT. A la CEPRELAT llega información que remiten los sujetos obligados. Además, nosotros recurrimos a bases de datos del Estado, de otras instituciones, y en especial recurrimos a nuestros pares, que tenemos una red Egmont. A través nos comunicamos en forma segura y podemos recibir y enviar información. Con esa información que recibimos de los sujetos obligados y de las consultas a las diferentes bases, inclusive a los periódicos, porque los periodistas brindan información muy interesante, son grandes investigadores los periodistas, utilizamos muchísimo en nuestra base de datos. Y con eso conformamos lo que nosotros le llamamos un caso que tiene sus hipótesis, su investigación. Eso remitimos a la Fiscalía a fin de que ellos puedan culminar con las evidencias y bueno, y si el caso prospera, que eso pueda terminar en un juicio y en una condena. Ministra, básicamente los actores en todo este tema, ustedes se nutren de la información de los bancos, las financieras, los escribanos, etcétera. Ustedes analizan la información y en función del análisis de la información, entonces ven si procede o no una denuncia fiscal. Así mismo. O sea, si procede o no remitir ese caso a la Fiscalía. Nosotros contamos con un sistema... ¿Cómo ustedes envían? ¿Como una denuncia o como un informe, como una alerta? ¿Cómo envían? Nosotros enviamos como un informe de inteligencia financiera. ¿No es una denuncia todavía? No es una denuncia todavía. O sea, ellos después de eso tienen que volver a estudiar. Ellos tienen que volver a estudiar eso y tienen que lograr la evidencia. Es como decirle a alguien, en vez de que busque en términos prácticos, si hay un objeto perdido, en vez de que usted busque en toda la sala, yo le digo, busque debajo de esa silla. Entonces lo que nosotros es nuestro análisis de inteligencia financiera que remitimos, lo que hacemos es facilitar el trabajo de los fiscales. Nosotros nos constituimos en un brazo muy importante de la Fiscalía. Trabajamos para los fiscales a fin de que eso, y creemos que cuando recolectamos información
y si creemos que ya corresponde remitir, porque no es fácil también hacer un caso, porque un caso, nosotros no podemos enviar basura a la Fiscalía, tenemos que tratar de enviar un caso culminado con sus hipótesis, en lo posible, bueno, cuál es el delito precedente de ese lavado de dinero que nosotros creemos que podría haber lavado de dinero, y con lo que eso le permite a la Fiscalía continuar su trabajo de investigación y pedir las evidencias. Entonces, en base a la misma, la Fiscalía solicita las evidencias tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Claro, el tema fundamental del lavado de dinero es que generalmente con ese dinero se están financiando las organizaciones criminales y también se está financiando el terrorismo. Básicamente ese es el quid principal y fundamental de qué es lo que persigue el tema de lavado de dinero. Porque muchas veces, digamos, ustedes son el cuco de los bancos. O sea, el banco lo usa siempre a ustedes el cuco, el monstruo, cualquier cosa que los bancos le tengan que decir a sus clientes, siempre le pasan al frente a la CEPRELAT. Exactamente. Ahora, el tema fundamental de los bancos y el seguimiento que se tiene que hacer y el trabajo que tiene que hacer la CEPRELAT es lo que tiene que ver con la financiación principalmente a grupos criminales y al terrorismo. Porque estas cosas que están sucediendo hoy y que nos asustan del caso del PCC o el Comando Vermelho o el tema de financiamiento al Hezbollah, esos son casos emblemáticos. Muchas veces, y es la crítica de la ciudadanía y con cierta razón, digamos, se le persigue al mesitero o se le persigue al kiosquero, pero eso es como buscar la hormiga, pero el elefante pasa al lado. Entonces, básicamente esa es la cuestión. Y el tema principal es, o sea, ustedes, y son conscientes, son siempre el cuco de los bancos. El banco siempre le tira el faro a usted. Cuando tienen que darle una respuesta a su cliente, o tienen que darle alguna posición a su cliente, siempre le dicen que la culpa es de la CEPRELAT. De la CEPRELAT, sí. ¿Están acostumbrados a eso? Sí. ¿Cómo administran esa parte? Y bueno, de hecho, las entidades financieras, o sea, y los sujetos obligados, los escribanos, las cooperativas, todos tienen que hacer su debida diligencia. Su debida diligencia en el sentido de que, bueno, el cliente tiene que demostrar de dónde obtiene esos bienes. Porque aquí lo que tratamos de prever es que no se utilice a esas instituciones para lavar dinero, ¿verdad? Lógicamente que no, yo siempre digo que no vale darle con un cañón a una hormiga, ¿verdad? Bueno, cada uno tiene su arma. Y claro. Entonces, y yo quiero separar un poquitito lo que es lavado de dinero de lo que es financiamiento del terrorismo. Una cosita ahí nomás. En el tema que hablaste del trabajo, de la debida diligencia de los bancos, de las financieras, de las casas de cambio, etcétera, yo tengo una crítica igual como tienen todos. Resulta que yo creo que acá todavía no estamos muy avanzados en lo que es el análisis y en el tema de la debida diligencia. Por eso muchas veces para los bancos, para las financieras y para las casas de cambio, les es más fácil reportar o cerrar sin analizar. Pero hay que evaluar nomás que el hecho de cerrar o decirle que se vaya el cliente no le exime de las responsabilidades de ese cliente en el futuro. O sea, eso todavía no se llegó nomás a una profundización fina de la ley, porque el banco sigue siendo responsable. Los bancos generalmente no analizan, simplemente te dicen no. Eso es una incapacidad analítica de los bancos. O sea, es más fácil decir que no que analizar. Entonces, esa es una cuestión. Yo recuerdo que una de las multas importantes que creo que hizo FinCEN a un banco multinacional era justamente no que haya cometido ningún delito, no que haya hecho nada, sino que tenía incapacidad de analizar, de justamente llevar a la práctica el tema de la debida diligencia. No es decir no nomás, sino es también defender, che, ¿por qué reportaste? ¿Cuál es tu fundamento? O por el sí o por el no. ¿Por qué reportaste? ¿Qué te pareció llamativo? En esa finura todavía no llegamos, ministra. No. Nosotros el viernes pasamos a las entidades financieras un nuevo proyecto de norma para que ellos evalúen, y es lo que vos estás diciendo.
es el enfoque basado en riesgo. Claro. Para que ellos hagan su debida diligencia y que se enfoquen cuál es el riesgo de ese cliente, ¿verdad? No es simplemente cerrar las cuentas, sino, bueno, evaluar al cliente. Pero hay algo, yo creo que es muy importante de que la ciudadanía conozca que tenemos un mercado informal muy grande en Paraguay. De hecho, recientemente se hizo una evaluación nacional de riesgo en el cual surgieron las amenazas y las vulnerabilidades de este sistema de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Entre las vulnerabilidades se puede apreciar el mercado informal, porque muchos lavadores prefieren hacer todas sus operaciones en efectivo. En Paraguay tenemos que recordar que no existe un límite, o sea, una persona puede comprar una vivienda en efectivo, una persona puede comprar un automóvil en efectivo, no como en otros países en donde ya te exigen que lo tengas que comprar a través de instrumentos financieros, que es más fácil seguir la ruta del dinero a través de los instrumentos financieros que a través del efectivo. Es un gran problema que tienen las entidades financieras, porque yo creo que las entidades financieras son aquellas que fueron más hacia el mercado formal, no así el resto de las instituciones. Y esta evaluación que vamos a recibir nosotros en Paraguay en el 2019 no solamente evalúa al sector financiero, sino evalúa al sector real. O sea, ¿cuáles son nuestras medidas? ¿Qué medidas ha tomado el país para enfrentar al sector informal? Ya que por el sector informal se puede hacer lavado de dinero o se puede llegar al financiamiento del terrorismo, ¿verdad? Entonces es muy importante, por un lado tenemos un sector que ha avanzado bastante y existen otros sectores como el sector real que todavía tenemos un mercado informal muy grande. Ministra, ¿me podés definir la famosa palabra PEP? Sí. Bueno, PEP es persona políticamente expuesta. Yo soy un PEP. Yo soy una persona políticamente expuesta. ¿Qué significa eso? Que soy una persona cuyo riesgo es alto, lo que significa que cualquiera quisiera comprarme porque manejo información privilegiada. En mi área no se maneja recursos financieros, pero se maneja información muy sensitiva. O sea, ¿todos los funcionarios públicos son PEP? Y todos los funcionarios públicos que de alguna manera o manejan recursos financieros o manejan información privilegiada son PEP. Yo soy un PEP, mi director de análisis, que es el que recibe los reportes de operaciones sospechosas, como le decía yo a las entidades financieras, a lo mejor él es un PEP más importante que yo, porque es la primera persona que cae en el sistema, en su oficina, cae un reporte de operaciones sospechosas. Yo soy la última en ver un reporte de operaciones sospechosas. Entonces, es muy importante para que los sujetos obligados puedan hacer un buen análisis, que el Estado provea esa información. Nosotros estamos en ese proceso de construir ahora una lista PEP, que ya no sea simplemente cargo, sino que esté el nombre de la persona. Por ejemplo, en mi caso, yo soy un PEP, mi esposo lo es también, por estar vinculado, y está vinculado. Por la vinculación. Por la vinculación, marital. O sea que la vinculación marital, entonces mis hijos mayores también, los esposos, el esposo de mi hija también es un PEP. Entonces, ¿quién es el PEP y sus vinculados? La Contraloría General de la República tiene un sistema súper interesante. Ellos no lo llaman PEP, pero si uno entra ahí, o sea, un funcionario público entra en su declaración, ellos tienen armado todo lo que es vinculado hasta segundo grado de consanguinidad y de afinidad, que es la definición de un PEP. Nosotros lo que queremos es construir este sistema con la CENAP, la Secretaría Nacional Anticorrupción, y de manera que puedan acceder a ese registro, que tenga un web service y los sujetos obligados a través de un password puedan acceder a ese registro y que eso esté actualizado, porque ahí debería estar el director de la UOC, de las instituciones públicas. Una
está demostrado a través de este estudio, de esta evaluación nacional de riesgo que se hizo recientemente, que la corrupción ocupa el segundo lugar en amenaza en lo que es lavado de dinero. Estamos hablando de corrupción pública, ¿verdad? Hoy la corrupción privada no es todavía un delito precedente de lavado de dinero. Estamos trabajando en algunas modificaciones legales para que también la corrupción privada sea, porque la corrupción pública nace en la corrupción privada. No existe corrupción pública sin corrupción privada. O sea, tu secretaría hoy sería como una especie en el ámbito policial, una especie de asuntos internos también entonces. No entiendo tu pregunta. Una especie de asuntos internos dentro del esquema del Estado. No. Porque los expuestos primeramente por el tema del lavado de dinero, generalmente, como bien lo mencionaste, son las personas expuestas políticamente, o porque manejan información privilegiada, o porque manejan recursos cuantísimos. Lógicamente que la CEPRELAT es muy importante por la información que nosotros recibimos. No, pero todos los estados estoy hablando del Ministerio de Obras Públicas, estoy hablando del Ministerio de Salud, estoy hablando del Ministerio de Defensa, estoy hablando... Sí, nosotros lo que vamos a ayudar es a construir ese ecosistema de PEP, ¿verdad? Para que lo administre, de ser posible, la Secretaría Anticorrupción, porque tenemos una secretaría especializada en la lucha contra la corrupción. ¿Y qué es lo que se pretende? Es que los sujetos obligados, cuando ven, las entidades financieras, por ejemplo, parametrizan los nombres, entonces cuando ven una operación, que yo realizo una operación, o mi esposo, o mi hija, bueno, les llame la atención, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante contar con una lista P. Ya. Si exponemos de manera esquemática, hablemos del caso de Cucho. Cucho decía que movía $250,000 semanales, estamos hablando de $1 millón mensuales, estamos hablando de $12 millones anuales. Un funcionario público de alto rango, su firma es mucho más valioso que ese número. Claro. Y de hecho ocurrieron, rumores o comentarios de pasillo, inclusive de ciertos funcionarios públicos que se le han cancelado cuentas en el exterior. O sea, y eso es muy fácilmente checable, ustedes que tienen vinculación con FinCEN, que sería la CEPRELAT de Estados Unidos. O sea, yo valoro y evalúo que es muy importante, digamos, hacerle todo el seguimiento al tema de la corrupción, al tema del lavado. Y principalmente a lo que tiene que ver, lo que vos mencionaste, el esquema público desde el punto de vista del manejo de información privilegiada y manejo de recursos con muchos ceros. Por ahí debería empezar. Y después, evidentemente, también no menos importante, pero ya en una segunda etapa, los cuchos. Porque al final, si vemos los valores que manejan, son ínfimos comparados con los valores que manejan de repente un funcionario público o un funcionario público de alta confianza. Sí, de hecho, cuando vengan los evaluadores, porque Paraguay va a ser sometido, cada país, cada 10 años es sometido a una evaluación mutua para ver si cumple con los estándares internacionales y sus instituciones permiten minimizar los riesgos para esta lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Lo primero que van a mirar los evaluadores es nuestra evaluación nacional de riesgo. O sea, ¿cuál fue el resultado? ¿Qué surgió ahí? Entonces, una consulta sí. Ahí. Esa evaluación que vos estás mencionando que tiene que venir, esa es una evaluación que se había postergado, tengo entendido, ¿verdad? Sí, se postergó. ¿Cuándo tenían que venir ellos? 2018, tenía que empezar la evaluación. O sea, este año. Este año. ¿Y se postergó un año? Se postergó el inicio para el 2019, ¿verdad? Porque eso dura 2 años, la evaluación dura 2 años. La evaluación dura 2 años, va a ser del 2019 al 2021. 2020. Al 2020. El examen lo vamos a dar en diciembre del 2020 aproximadamente. ¿Y ven todo el sistema completo? Ven el país completo. Ok. Después de una pausa seguiremos profundizando sobre este apasionante tema.
Profesionales altamente capacitados para estar con lo último, lo más trendy, cortes, style, color y todos los servicios de estética. Te esperamos en Paseo La Galería, subsuelo 2. De lunes a sábado de 9 a 21 horas y domingos de 11 a 21. ¿Querés un cambio? Somos escultores de imagen. Vino Paseo La Galería. Banco Continental presenta la 40ª edición de la Media Maratón del Asfalto de Encarnación. Este 24 de noviembre corre 5, 10 o 21 kilómetros de pura adrenalina nocturna. Inscripciones habilitadas en todas las sucursales del Banco Continental. El secreto del éxito está en el primer paso junto al Banco Continental. Profesionales altamente capacitados para estar con lo último, lo más trendy, cortes, style, color y todos los servicios de estética. Te esperamos en Paseo La Galería, subsuelo 2. De lunes a sábado de 9 a 21 horas y domingos de 11 a 21. ¿Querés un cambio? Somos escultores de imagen. Vino Paseo La Galería. La vida es una suma de decisiones. Decisiones que se vuelven importantes en cada etapa. Tomar las correctas nos hace caminar seguros hacia nuestro futuro. Cada sonrisa se vuelve un gran momento y cada inversión una gran decisión. La Loteadora Inmobiliaria, consolidando el futuro de las familias. Profesionales altamente capacitados para estar con lo último, lo más trendy, cortes, style, color y todos los servicios de estética. Te esperamos en Paseo La Galería, subsuelo 2. De lunes a sábado de 9 a 21 horas y domingos de 11 a 21. ¿Querés un cambio? Somos escultores de imagen. Vino Paseo La Galería. Banco Continental presenta la 40ª edición de la Media Maratón del Asfalto de Encarnación. Este 24 de noviembre corre 5, 10 o 21 kilómetros de pura adrenalina nocturna. Inscripciones habilitadas en todas las sucursales del Banco Continental. El secreto del éxito está en el primer paso junto al Banco Continental. Ministra María Epifania González, tenés 3 desafíos que yo evalúo, digamos. Tenés un desafío exógeno, que es tus relaciones con los organismos del exterior, con los cuales tenemos que rendir el examen, como vos decís, y que tiene 2 implicancias. Uno para el país desde el punto de vista de los niveles de corrupción y otro que tiene que ver con la inversión económica. Y dentro de un rato hablaremos de eso. Y después tenés tu desafío intrínseco dentro del país, que otra vez tenés 2 aristas, el sector público y el sector privado. O sea, tenés una gran carga encima.
y ahora a punto de rendir examen a nivel país. ¿Cómo estamos para el examen, ministra? Y nos estamos preparando con todo. Nosotros no tenemos ni sábado ni domingo. Hoy yo estuve trabajando todo el día prácticamente. Mi equipo también. Tengo un equipo muy comprometido. No tenemos, nos faltan más técnicos, pero sabemos que el Estado no tiene suficientes recursos porque... Estamos hablando de un presupuesto de menos de 3,5 millones. Sí, para el 2019. Porque hoy estamos para el año que viene, porque hoy estamos con un presupuesto de 10.000 millones. Es poquísimo, poquísimo. Para lo que se les exige, sí. Para lo que se nos exige y para la cantidad de información que llega a la CEPRELAT, para todo el trabajo que hay que hacer. Porque la CEPRELAT no solamente es la unidad de inteligencia financiera del país, ¿verdad?, sino el área de inteligencia financiera del país, sino también es el coordinador nacional del sistema de lucha contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, y tenemos algo más, proliferación de armas de destrucción masiva. Tenemos que establecer normas también para ello. Entonces, el trabajo es inmenso, ¿verdad? Entonces, ahí somos los coordinadores, tenemos que hacer que... Ministra, una pregunta. Sí. El tema del examen el cual tenemos que someternos, hay rumores de que parece que nos vamos medio a aplazar, aparece el fantasma de la lista gris. ¿Eso es así, no es así? ¿Qué porcentaje, si hoy tuviésemos que decir, qué porcentaje tenemos de seguir en la lista blanca o bajar de categoría, ir a la lista gris, que después vamos a ver sus implicancias inclusive jurídicas, económicas para eso? O sea, ¿cómo estamos con eso? ¿Hay un fantasma de la lista gris real? ¿Eso es real? ¿Eso que se comenta o no? Y bueno, tenemos alguna, yo diría, me gustaría hablar en pasado, ¿verdad? Se hizo una autoevaluación. En esa autoevaluación Paraguay en el 2016, finales del 2016-17, se sometió el gobierno nacional, pidió una autoevaluación, el gobierno pasado, ¿verdad? Y en esa autoevaluación sí nos aplazamos. Una autoevaluación que Paraguay ¿Y quién se autoevaluó? Paraguay. ¿Y o sea, qué organismo? Contrataron un consultor internacional que hizo el trabajo. Simuló una evaluación. Bueno, después de eso, ¿Se puede yo saber creo qué consultor? Alejandro Montes de Oca, un consultor, nosotros seguimos trabajando, un consultor buenísimo, con mucha experiencia, nosotros seguimos trabajando con él. Él es uruguayo. Uruguayo. Ah, sí, escuché. Sí, y seguimos trabajando con él. Luego se tomaron algunas medidas, por ejemplo, la creación de la Cenavico, eso es muy importante, eso no entró en la autoevaluación. También tenemos la ley de las sociedades anónimas, la nueva ley de las sociedades anónimas, que bueno, todas las acciones al portador deben pasar a ser nominativas, que eso es muy importante también. Y este paquete de leyes que nosotros estamos preparando, que trabajamos, se originó en la CEPRELAT, empezamos a trabajar luego con el Banco Central, posteriormente se sumaron los jueces, los fiscales, también la Comisión de Lucha contra el Lavado de Dinero del Senado, muchos senadores están impulsando, y tenemos un paquete de leyes que lo que hicimos fue tomar esa autoevaluación en base a la misma, qué es lo que necesita Paraguay para tener cumplimiento técnico de esas 40 recomendaciones. Bueno, yo creo que si logramos que esas leyes se aprueben, y más recientemente el presidente aprobó un plan de acción que tiene 29 objetivos, 69 actividades que tenemos que desarrollar entre todas las instituciones, y si logramos lo más importante, que es la coordinación de todas las instituciones, coordinación de la CEPRELAT con el Ministerio Público, coordinación de la CEPRELAT con la SENAT, con la Secretaría Nacional de Inteligencia, con Aduana, con la SED, y eso podemos demostrar. Yo creo que podemos soñar con pasar el examen. Ministra, una situación
que yo no sé si están encarando adecuadamente. Yo creo que se confunden los términos de formalización con bancarización. Y yo creo que si yo estuviese en una situación de auditoría o de control, me convendría que todos estén lo más bancarizados posible para poder hacerle seguimiento. El primer punto que vos esbozaste al comienzo de la falta de formalización, justamente es a raíz de que se les ahuyenta a los clientes. En lugar de atraerlos, en lugar de hacerlos interesantes. ¿Dónde vos vas a poder controlar si un cliente está haciendo bien o mal las cosas? Teniéndolo bajo control. ¿Cómo lo tenés bajo control? Bancarizándolo, no echándolo del sistema bancario. Si vos le echás del sistema bancario, ocurre lo que vos decís, no sabés qué pasa fuera del sistema bancario, no sabés qué pasa fuera del sistema de la formalización. Y ahí es un tabú. Entonces, yo creo que es un tema que también, yo sé que es un tabú lo que estoy diciendo, pero es un tema que en algún momento tienen que sentarse a conversar. Al contrario, a ustedes les conviene tener la información de los 7 millones de habitantes. O sea, los 7 millones de habitantes tienen que tener cuentas bancarias y no garrotearlos y echarlos a patadas. Al contrario, porque si vos tenés la información bancaria, que es lo que mencionaste, el caso de Estados Unidos, que te va a comprar con una tarjeta, que esto lo otro, es cierto eso, pero ¿por qué? Porque facilitan la bancarización, no es que le persiguen al cliente. Y ahí vas a tener una cantidad de información interesante para cruzar y para hacer el trabajo de análisis de los datos y justamente tener herramientas y evidencias para los casos que después terminan en juicio o no. Yo creo que es una reflexión que dejo nomás en función de cómo veo que los demás países manejan, porque yo creo que acá estamos tomando medio mal, o sea, creemos que muerto el perro desaparece la rabia y no es así. Incluso para los bancos mismos, que creen que porque le cierran la cuenta a un cliente ya no son responsables de lo que ese cliente hizo. Siguen siendo responsables, señores. Ustedes si no analizaron bien a ese cliente y no hicieron la debida diligencia, por más de que le hayan cerrado la cuenta, son igualmente responsables. Todavía nomás no se hiló tan finamente eso, pero la ley está ahí. Si lo leen bien, se van a dar cuenta que está ahí. Entonces, al contrario, yo creo que tiene que haber una especie de, digamos, mancomunión de trabajo entre ustedes, los bancos, y decir, muchachos, vamos a bancarizar a la población. De tal manera que tengamos mayor cantidad de información para ver qué es lo que están haciendo. O si no, va a existir siempre ese lado oscuro que vos mencionás, de la informalidad. Muy cierto. Pero yo creo que aquí todas las instituciones tienen que hacer su trabajo. Porque cuando venga la evaluación, que es lo que vos estás diciendo, si se produce lo que nosotros le llamamos el fenómeno de risking, tenés más riesgo, te saco. Eso es el fenómeno fácil, de risking. ese trabajo es muy fácil, Entonces, ese es no analizar. Por eso es que el resto de las instituciones tienen que hacer su trabajo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo facilitamos? Tiene que haber, las instituciones, a mí, te digo con toda certeza de que la ministra de Industria está no solo preocupada, sino ocupada del tema, lo hemos conversado, porque nosotros no estamos a favor del fenómeno de risking, queremos que las instituciones, no hay que culpar solo a las entidades financieras. O sea, ¿qué hacen las instituciones para que las empresas sean formales? O sea, tiene que haber un equipo que formalice, porque cuando vengan los evaluadores, van a evaluar nuestro mercado informal. ¿Qué tan grande es nuestro mercado informal? Si ellos ven un mercado informal, de hecho, seguro nos vamos a aplazar. Entonces, formalidad... Pero ¿quién fomenta ese mercado informal? Y tiene que haber... Los bancos. Tiene que haber instituciones, porque no hay que culparles solamente. O sea, ¿qué hacemos como gobierno para que una pequeña empresa, para que un pequeño negocio tenga RUT? ¿Cómo le facilitamos su RUT? Tienen que haber facilitadores. Pero o sea ante el primer movimiento de 2 millones de guaraníes y que no pudiste llevar tu factura para justificar, te echan. Y resulta que después tenemos el caso del señor Darío Messer, que mueve 50 millones de dólares y nadie se dio cuenta de nada. Esas son las grandes incoherencias que nos asustan. Yo creo que por eso es muy importante que todos cumplan su objetivo. Todas las instituciones tenemos que trabajar. Tiene que haber un grupo. Paraguay tiene un mercado informal muy grande y eso de hecho nos afecta. Y nos afecta en todos los ámbitos.
Entonces la gente cree, lavado de dinero es luchar desde los bancos. No, es luchar desde la estructura misma. O sea, tenemos que hacer un mercado más formal. ¿Qué hacemos para tener un mercado formal? O sea, todas las instituciones tienen que cumplir su objetivo. Yo creo que se está trabajando en eso, en la lucha contra el contrabando. Recientemente estuvimos en una comisión, queremos formar una comisión de lucha contra la informalidad, donde se une el sector privado con el sector público. Entonces facilitar a los pequeños negocios, a esa persona que está, que tiene su pequeño negocio, bueno, qué es lo que puede ofrecer, qué documento y quién puede apoyarle a esa pequeña empresa, ¿verdad? A ese vendedor que está en la esquina. Claro, pues yo creo que no hay que confundir el tema de la informalidad con el tema de formar parte de una banda criminal internacional. No, son dos cuestiones diferentes. Son dos cuestiones diferentes. Uno cruza calle Última, se va al interior y hay cierta informalidad, y es cierto eso, pero hay que justamente separar el polvo de la paja y ver, bueno, listo, tienen un doble trabajo más importante ustedes, porque tienen que ver dentro de ese ámbito de informalidad, bueno, ¿es delincuente o no es delincuente? ¿Está financiando una banda terrorista o no? ¿Está financiando una banda criminal o no? ¿En qué está? Y después de eso ver, y después alentar, porque si no lo que están haciendo es simplemente ahuyentar la formalización. Y ese tema de la formalización, que es un tema muy importante que estás tocando, es un tema que podemos hacer para atraer, no para repeler. Hoy yo creo que los bancos, todos los bancos están aplazados en repeler clientes, cuanto que lo que tienen que hacer es atraer clientes. Y si algo no cierra, justamente ahí tienen que analizar y ver, este caso puntual no cierra. Pero si uno ve la lista de clientes echados de los bancos versus los clientes procesados, es casi 0,00001%. Entonces, ¿qué te revela eso? Que los bancos no están capacitados para hacer un análisis de la debida diligencia. Y alguien alguna vez tiene que agarrar, sentarse y decirle, muchachos, no, es cerrar nomás la cuenta. Hagan a su trabajo. Porque si vos le decís sí o si le decís no, tenés que justificarme. Si resulta que los bancos, no, si le digo sí, tengo que justificar, pero si le digo no, no le justifico. Entonces digo no nomás, no. Las dos cosas tienen que justificar. Si digo sí, ¿qué justifico? Y si digo no, también tengo que justificar. Eso le va a ayudar a los bancos a que procesen la información y no simplemente que digan no. Es más fácil no dar explicaciones, pues. Porque también es bueno que ustedes digan, che, a este cliente le echaste. ¿Por qué le echaste? Y no, porque acá viste que eso... Pero es uno delincuente, pues, vuelvo a decir, se puede sacar, y eso es demasiado fácil, pues tiene Banco Central toda la lista de los clientes que fueron echados del sistema bancario, y eso no ayuda a la formalización, al contrario, ahuyenta, y eso otra vez pone en peligro el tema de nuestra calificación. O sea, es todo, o sea, ¿qué está primero, huevo o la gallina? Por eso que las instituciones tienen que funcionar. Hay un grupo de inclusión financiera a nivel nacional. Entonces, ese grupo de inclusión financiera tiene que trabajar fuertemente en eso, ¿verdad? Porque no podemos, tenemos que trabajar en la inclusión. En la medida que nosotros podamos seguir la ruta del dinero, en la medida que puedan contar, facilita. Por eso es que se habla de institucionalidad. Por eso, ministra. Sí, por eso que es importante, pero las instituciones tienen que hacer su trabajo. O sea, la CEPRELAP no puede hacer todo el trabajo. Esto es un trabajo a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, ¿qué le brindamos al pequeño? ¿Qué podemos hacer para que haya más inclusión? Entonces, incluso ese tema que los bancos cierran y le echan a los clientes es obstrucción a la investigación, porque ahí en ese momento ya no podés hacerle seguimiento. Tu seguimiento vas a poder hacer si tiene cuenta bancaria. Del momento en que lo tiraste al lado informal ya no podés hacerle ningún seguimiento. Es obstrucción a la investigación incluso. O sea, hay mucha responsabilidad de parte de los bancos. No, es decir, no más por decir no. Y un tema más que quería tocar. Yo ahí me gustaría interrumpirte. Eso es pensar de que solamente se hace el trabajo de análisis de inteligencia financiera en el sistema financiero, y eso no es cierto. El trabajo de la CEPRELAP no solo va al nivel financiero, nosotros también tenemos a nuestro cargo, o sea, supervisamos otras instituciones que están en el sector real. ¿Quién te provee más información hoy? Bueno, de hecho, las entidades financieras, porque son más formales y están acostumbrados a eso. Nosotros ahora vamos a trabajar fuertemente
en las instituciones que componen el sector real. Es una gran deficiencia que tenemos como CEPRELAC. O sea, nosotros tenemos que entender muy bien, tenemos que empezar nosotros entendiendo muy bien el sector real. O sea, ¿qué pasa en el sector real? ¿Qué pasa con las remesadoras? ¿Qué pasa con las transportadoras de valores? O sea, y más en este país donde hay un mercado informal muy grande, y no lo digo yo, lo dicen los estudios, ¿verdad? Entonces, no hay que culpar solo al sector financiero. O sea, todas las instituciones, o sea, tenemos un sector real, nosotros también recibimos otro tipo de información, que es lo que le llamamos reporte de operaciones, que juntado con esa información del sector real, o sea, nosotros hemos hecho casos donde hubo poca o nula información en el sector financiero porque de hecho el investigado o la persona que lo estábamos analizando había pocos datos en el sistema financiero, pero terminamos un caso bastante exitoso tomando información de otros sectores. O sea, la CEPRELAC, si bien no tenemos mucha capacidad, pero nosotros tenemos que tratar de empoderarnos cada vez más. No es fácil. De hecho, este es un país donde todas las instituciones públicas adolecen de un problema de presupuesto. No es que sabemos el problema que tiene el Ministerio de Hacienda, no estamos pidiendo más, pero todas las instituciones tenemos problemas de presupuesto. Entonces tratamos de ingeniarnos con lo que tenemos, ¿verdad? ¿Ustedes tienen convenio con FinCEN, ministra? Sí, tenemos. FinCEN es la CEPRELAC de Estados Unidos. Sí, tenemos convenio con todas las instituciones que son nuestros pares. Los pares de CEPRELAC del mundo son con ellos tenés convenio. Y con eso me gustaría mucho aprovechar la oportunidad y de justamente solicitar especialmente los periodistas. Los periodistas nos ayudan muchísimo a nosotros en el sentido de que nosotros vemos información que nos ayuda a nosotros a crecer nuestra base de datos, pero hay que tener mucho cuidado con utilizar nombres de entidades de inteligencia financiera como FinCEN u otra, porque eso puede ir en detrimento de Paraguay. Si es que se publica el nombre de una institución, eso nos puede hacer de que castiguen al país. ¿Por qué eso? Porque son informes de inteligencia financiera. Los informes de inteligencia financiera no pueden publicarse, no pueden salir a la luz, no puede formar parte de una carpeta fiscal. Y ellos, si bien nosotros en la CEPRELAC cuidamos, le damos el máximo cuidado y le pedimos a la Fiscalía, pero si alguna información sale a la luz, eso puede hacer que nosotros no saquen de la parte lista. del convenio es no revelar la fuente. No se puede revelar. Entonces, lógicamente que nosotros pedimos permiso para entregar a la Fiscalía. Cuando nos dan el permiso entregamos, pero en la Fiscalía eso lo tienen que mantener en secreto, extremo secreto. Todo lo que es información que venga al exterior. Okay. Para eso les sirve a ellos para pedir evidencias. Irisha, ¿me podés explicar, para que también la teleaudiencia entienda? Hay un punto de conexión entre este tema de prevención de lavado de dinero, el tema de persecución criminal, por llamarlo de una manera, y las consecuencias económicas para el país. O sea, es importante que nosotros hagamos bien de la evaluación. Es importante seguir en la lista blanca, porque eso ayuda a la calificación país desde el punto de vista económico. Sí. Esa es la parte que si podés explicar un poco para que se entienda la vinculación. Es extremadamente importante. Nosotros soñamos, el país sueña con tener grado de inversión. Y el hecho de que nosotros seamos calificados y que salgamos bien en la calificación, o a lo menos pasemos el examen, nos permite soñar con el grado de inversión. De lo contrario, si nos no va bien en la calificación, puede que nosotros retrocedamos
en nuestra calificación país. Bueno, y eso afecta para la colocación de bonos, claro, para las tasas que se consiguen a nivel internacional, para los préstamos multilaterales. Esa es la consecuencia. Tiene un efecto financiero tremendo, ¿verdad? Por eso que es muy importante, nosotros prácticamente ni nos dormimos, ¿verdad? Porque la CEPRELAC cumple dos funciones. Tenemos que atender todo el problema de la CEPRELAC, el tema interno, todo lo endógeno, y tenemos que tratar de que todas las instituciones cumplan con los objetivos, hagan su tarea, que realmente logremos la lucha contra el contrabando, la lucha contra la corrupción, lucha contra el narcotráfico y que podamos demostrar efectividad. Efectividad significa condena, resultados. Entonces, para nosotros es muy importante en nuestro papel de coordinador de este sistema y estamos trabajando muy duro en ello. Si nos aplazamos no va a ser por falta de habernos no trabajado realmente, y veo también mucho interés en las instituciones y esperamos mantener ese interés y mantener esta lucha. No es fácil, es muy corto el tiempo. Ministra, ¿y tu relación ahora y tu vinculación con esta comisión bicameral que se formó para investigar el caso del señor Messer? Porque creo que el inicio es justamente en el famoso reporte de la CEPRELAC, se hizo, no se hizo, o sea, inclusive creo que el exministro fue llamado a declarar, ¿verdad? O sea, ¿eso les afecta a ustedes? ¿Trabajan con ustedes esta comisión bicameral? La comisión bicameral solicitó informe a la CEPRELAC. Okay. Espero que lo mantengan en secreto ese informe, porque eso lo hacemos en el marco de la Constitución Nacional. Si el Congreso nos pide algún informe, tenemos que darlo, pero siempre les pedimos que resguarden esa información, ya que eso es inteligencia financiera. Yo no puedo hablar del caso porque nosotros tenemos prohibido por ley, no solo no puedo hablar del caso Messer, sino de ningún caso en particular, ¿verdad? Entonces pedimos a los miembros de la comisión que resguarden esa información que lo ha dado. Pero digamos, justamente eso, o sea, ellos ya se pusieron en contacto con ustedes, ya solicitaron informes, tienen el informe que ustedes presentaron. Sí. De hecho, ahora yo creo que van a hacer o ya hicieron la lista de personas a ser llamadas. Entre justamente está, y por eso justamente mencionaba, está el ex ministro de la CEPRELAC, lo cual no sé si es algo muy halagüeño para la institución, ¿verdad? Bueno, nosotros, de hecho, nuestra tarea no es fácil, ¿verdad? Nuestra tarea por lo que hacemos y por lo que dejamos de hacer. No es fácil constituir un caso, no es fácil, uno ve, no hay mucha gente, no hay muchos analistas, entonces uno tiene que estar eligiendo qué caso estar trabajando, o sea, cuál es el que tiene más reporte, entonces cuál es el que tiene más reporte de operación sospechosa, cuál es el que tiene más reporte de operaciones. Ahí es donde yo critico que no le, o sea, si vas a elegir entre perseguir la hormiga o perseguir el elefante, y hay que empezar por el elefante, no por la hormiga. Yo te puedo asegurar que perseguimos a los elefantes, no a las hormigas. Bueno, no, está bien. O sea, yo simplemente soy eco del reclamo mucha gente de Juan de la Calle. Sí. Simplemente eso. Y tengo una pregunta para hacerte acá, que saliendo un poco y haciendo un paréntesis, porque quedé en que sí te iba a hacer, porque me pidieron acá que te lo haga. Por Dios. Dentro de, creo que es, no sé si está bien redactado o no, me escribieron al Twitter, y el tema este de los sindicatos, me imagino que se quiere referir al tema de las asociaciones, ¿caen dentro del tema de sujetos obligados de la CEPRELAC o no? Porque tengo entendido que manejan dinero de sus asociados, ¿verdad? Deberían de caer. Deberían significa que no caen ahora. No, aún no. Ni asociaciones, ni sindicatos. Estamos trabajando en conformar todo el grupo de sujetos obligados, ¿verdad? Asociaciones para ver, no queremos tener la capacidad de supervisión, porque de nada sirve decir de que vamos a hacer si no lo podemos hacer. Por eso estamos queriendo reforzar la parte de supervisión y entonces tenemos que hacer una evaluación del sector, o sea, porque no podemos llegar a todos los sectores. Entonces, ¿qué es lo que hacen las entidades como la CEPRELAC de otros países? Hacen una evaluación de riesgo del sector. Entonces, si amerita o no entrar en una supervisión, ¿verdad?
Y este tema de las asociaciones y los sindicatos, que es cierto, por lo que me dijeron acá, manejan valores. O sea, no es relevante, van a evaluar, está en la lista. Vamos a evaluar el sector, es lo que vamos a hacer. ¿Y las iglesias? Y todo lo que es asociación, o sea, todo lo que es ONGs, asociaciones, fundaciones, caen, por definición, caen dentro de lo que es el ámbito de la CEPRELAC. Las iglesias dan mucha plata, ministra. Y sí. Bueno, yo no me quiero referir a iglesias. No, yo sé que es un tema controversial, pero quiero mencionar nomás también que se mueve mucho dinero. Pero todo lo que es ONG tiene, nosotros estamos, es bueno que en Paraguay exista un registro de todas las ONG a nivel gubernamental. Eso estamos también discutiendo con otras instituciones públicas, de manera que a lo menos tengamos un buen registro, ¿verdad? Por ahí tenemos que empezar. Pero de hecho cae bajo nuestro ámbito. Dos últimas preguntas, ministra. El caso el caso internacional Panama Papers, ¿tuvo su ramificación acá? ¿Se tiene en cuenta? ¿No se tiene en cuenta? Eso también es muchas veces tenido como base de información, punta de lanza, algún tipo de análisis o no. Bueno, tal como te manifesté, nosotros no podemos hablar, yo no puedo hablar de ningún caso en particular, ¿verdad? Pero digo, así como existen, o sea, lo que voy, te reformulo la pregunta. Vos tenés sujetos obligados, sí. Tenés banco, financiera, playa, lo que vos quieras. Ok. Sucede una cuestión tan relevante como el tema del caso de Panama Papers, que salió por todos lados. ¿Eso es un elemento para ustedes, para iniciar un tipo de análisis o no? Sí, okay. Es un elemento, o sea, no estoy hablando de Panama Papers. No, está bien, pero fue un caso muy relevante nomás en su momento a nivel mundial. Sí, y generalmente cuando, no estoy hablando de Panama Papers. No, está bien. Entonces, lo que se pide es información a otras unidades de inteligencia, o sea, por eso que para nosotros es muy importante mantener esa red, ¿verdad? Esa red y que se siga confiando en Paraguay, que eso se va a mantener en el absoluto sigilo no bancario, sino sigilo, ¿verdad? Ok. Ahora, dentro de lo que es el ámbito de los bancos, o sea, creo que hay dos causas con 4 bancos por un lado o 6 por otro lado. ¿Eso le involucra a ustedes? ¿Ustedes ya pasan directamente, eso está en manos desde la Fiscalía, está en cancha de Banco Central? ¿Dónde están esos famosos casos? Hay 2 casos concretos que saltaron en un momento, creo que eran 4 bancos por un lado, 6 bancos por otro lado, que se sigue discutiendo, digamos. ¿Eso ya no está en campo de ustedes? O sea, no te puedo hablar de ningún caso, pero ya soy como Cucho. ¿Eh? Yo soy como Cucho. Como Cucho, hasta ahí nomás. Hasta acá te puedo decir, algo así. No, pero fue famoso, de hecho están discutiendo y creo que está con su abogado mañana. No sé si está en cancha de Banco Central, está en cancha de la Fiscalía, cómo está el famoso tema de las multas, porque eso está todo tipificado. Nosotros, bueno, el Banco Central tiene la superintendencia tiene su propia función, ¿verdad? Que es, nosotros emitimos la norma, cuando el sujeto obligado tiene un supervisor natural, aplica esa norma, el supervisor natural. En este caso nosotros no controlamos el cumplimiento de la norma, lo hace si fuera un banco, lo hace la superintendencia de bancos, y la superintendencia de bancos, lógicamente, si ahí ve alguna desviación a la norma, aplica las multas, o sea, solicita la aplicación de las multas que corresponda, ¿verdad? Pero ustedes intervienen, eso que digo, ustedes intervienen, o sea, tipo la Cámara Bicameral te pide una información, pide colaboración. Siempre que hay un tema relacionado a... No. Pasan la información como obligación de vida, digamos. La CEPRELAC puede que sea proactivo o reactivo. Ok. Proactivo es cuando nosotros mismos decidimos iniciar un caso, en base a información que recibimos o en base a información que vemos, alguna información internacional que vemos, entonces somos proactivos. Reactivo es cuando la Fiscalía nos pide. Por este caso la Comisión Bicameral. La Comisión Bicameral lo que no pide, generalmente lo que ellos nos preguntan es qué hicimos. Okay. Una Comisión Bicameral lo que hace es preguntarte cuál fue la actuación de la CEPRELAC en un caso determinado.
Y, o sea, este tipo... Pero lo que es informe para informe de inteligencia financiera, siempre nuestro destinatario es la Fiscalía. Ok. ¿Y se generó algún tipo de sumario administrativo dentro de la CEPRELAT, el caso el del exministro Voidanich, por ejemplo? Bueno, nosotros no somos la instancia para generar ese tipo de Pero dentro sumario, de la ¿verdad? institución, ¿acaso no? Dentro de la institución no, porque, bueno, la Fiscalía había solicitado información. En su momento se respondió esa información, o sea, yo no estuve todavía en la CEPRELAT, pero sí vi el informe, ¿verdad? Donde preguntaba sobre la debida diligencia. Pero eso corresponde a la Fiscalía. Okay. Bueno, vamos a ir redondeando. Muy interesante tema, muy profundo, pero lastimosamente la ministra ya tiene que retirarse. Nosotros vamos a continuar con el programa. Muchas gracias, ministra, por tu participación. Muy importante las acotaciones que hiciste. Muchísimas gracias, Portillo, realmente, y a la audiencia por dar esta oportunidad a la CEPRELAT. Nosotros trabajamos, no hay un día que no luchemos contra este flagelo que es el crimen organizado, y realmente los periodistas cumplen una gran función. Yo creo que nos sentimos el apoyo, no el apoyo en el sentido que hablen bien o mal de nosotros, ¿verdad? Nosotros somos una institución difícil. A mí a veces mis amigos me preguntan, me dicen, ¿estás contenta? Yo no creo que nadie esté contenta en la CEPRELAT. No creo que exista una persona que ame hacer este tipo de trabajo. Pero bueno, es lo que me tocó. Dios sabrá por qué. Entonces hay que dar todo lo que uno puede, luchar, y todos los días corremos el riesgo de equivocarnos. No es una tarea fácil. Yo siempre le digo eso a mi familia, ¿verdad? Bueno, uno puede estar un día, otro día no puede estar, y bueno, es lo que me deparó el destino, y realmente pero lo único que queremos es que la ciudadanía sepa que nuestra lucha es día a día, con lo poco que tenemos. Así que muchísimas gracias. Un gran desafío para la ministra María Epifanía González, al frente de la CEPRELAT. Un corte y volvemos. Muchas gracias.
Son las 20 horas 44 minutos. Vamos a la última etapa del programa Artículo 26 y quería tocar con ustedes algunos temas. Es una semana un poco complicada. Hubieron temas que generaron cierta estocada en la ciudadanía. Dos temas relevantes. El tema que tiene que ver con el Parlamento, la cuestión de la trazabilidad del tabaco, que fue archivado, con lo cual básicamente por un año no se va a poder tocar el tema, en una ajustada votación de 21 votos contra 20, lo cual está evidenciando lo fuerte que es el tema, lo intrincado que es ese tema, lo punzante que es. 21 votos a 20. Yo creo que es para que los senadores
se llamen a reflexión y a meditación, ¿cierto? Ganó un sector, pero tienen que comenzar a analizar qué significa prácticamente esa paridad técnica y dar la cara a la ciudadanía con la decisión que cada uno tomó al respecto y tratar de evaluar la coherencia entre actos y dichos, porque muchas veces se dicen muchas cosas rimbombantes y a la hora de la verdad se están haciendo otras cosas. También ese mismo día se pateó hasta marzo del 2019 el tratamiento de tributos tales como el de la soja, tales como el de las bebidas alcohólicas, bebidas azucaradas y el tema del tabaco. Es un tema que tenemos que dejar de lado los tabúes y arrancar con mucha sinceridad, con mucha reflexión, con mucha meditación y con mucho patriotismo y sentarnos a conversar con argumentos, no simplemente con maletines, no simplemente con bravuconadas, como dentro de un rato vamos a escuchar un audio que está corriendo por las redes con relación a cómo negocian hábilmente y con argumentos técnicos, científicos e intelectuales los ojeros para seguir pagando tasa cero por la soja, porque es tasa cero. La habilidad con que alguna vez manejaron la falacia de poner tasa IVA, compra 10% y tasa IVA, venta 5%, con lo cual se anulan el impuesto, es para aplaudir técnicamente, pero es para llorar como ciudadanos. Y en algún momento se tiene que dar la cara, alguien tiene que dar la cara y exponer qué significa esa jugada, porque es una burla para la ciudadanía. También lo que siempre se menciona con relación a la cuestión de la soja, y es cierto, y habría que ver los mecanismos, sale de acá a 3.50, se vende a la filial en Panamá a 3.51 y de ahí se vende al mercado final a 400. Comercialmente está bien. Desde el punto de vista tributario para el país es una bofetada, porque se paga el impuesto a la renta sobre ese uno que supuestamente se ganó entre 3.51 y 3.50, mientras que la ganancia real de la empresa es 50, 49 quedó en algún paraíso fiscal. Y eso es decir las cosas como tienen que ser, con nombre y apellido, al pan pan, al vino vino. Comencemos a defender nuestra patria. También el caso de Marcelo Piloto, que dejó al descubierto la fragilidad de nuestra estructura de seguridad interna o complicidad. Cualquiera de las dos situaciones son graves, gravísimas. Hoy se ha cambiado al comandante de la policía y al subcomandante. Mañana asumen las nuevas autoridades policiales. Casualmente ya han salido versiones del nuevo comandante con relación a supuestos casos de coimas que había solicitado a sus acólitos, a sus subordinados, que sería bueno y por bien de la ciudadanía y por bien de la patria que los aclare, Es muy importante. Estamos hablando del comisario Walter Vázquez. El tema de la misma situación, esta que estamos hablando de seguridad, también deja en entredicho la posición del ministro Villamayor y del viceministro Sosa Pazmón, que sería bueno que traten de deslindar las responsabilidades. No es solamente cambiando al subcomandante y al comandante que este tema tan grave, porque es un tema gravísimo, en una de las instituciones más importantes de nuestro país ocurre
un incidente como el que ocurrió. Eso no puede ser. Cierto, no son cárceles preparadas, pero estamos hablando de cuarteles, donde están llenos de policías y preparados. De repente nosotros los civiles nos queremos ir a la FOPE o nos queremos ir a la agrupación especializada y por poco el color de media no tenemos que sacarlo. Por favor, y de repente ocurre esto, se tiene que investigar. El pueblo y la ciudadanía exigen una investigación exhaustiva y no simplemente cambiar las caras. Y si no les da el cuero para administrar la situación, ya saben, tienen que dar un paso a costado y que venga otra gente con ganas de trabajar. Con relación al tema que mencioné hace rato, del audio que está recorriendo las redes, yo les invito a escuchar estas profundas reflexiones fiscales tributarias, con mucho contenido intelectual de parte de algún productor. Escuchemos. Buen día. Yo les quisiera pedir un favor a todos los integrantes del grupo y que empecemos a mirar alrededor. El diario 5 días es un diario que 24 horas nos está cañeando. Y una empresa que vende tractores de color verde, vos mirás la tapa y dice el nombre de la empresa, o sea, le auspicia a ese diario. Cada uno es dueño de su plata, hace lo que quiere. Me estoy refiriendo a Automac. Ahora yo pienso nomás, ¿será que somos tan estúpidos que esa empresa, la plata que recibe, el lucro que genera de la venta de maquinaria? Y eso es plata del productor. Y él le auspicia el diario. Eso creo no es hipocresía, estupidez. Le financia a nuestro contrario con plata del productor. Y entonces yo les pido encarecidamente a todos los clientes de Automac que les reclamen. Y tenemos que hacer una campaña de no comprarle más tractores, ni repuestos. Repuestos vas a conseguir en Curoso, en la otra empresa. Vende el mismo tractor. Que se vayan a la puta, que sientan en el bolsillo. No pueden pues tomarnos el pelo esta gente de Automac. Ni han de estar guapán. Yo sé que ese tractor es prácticamente una Ferrari de los tractores y no va a andar un repuesto paralelo a ese tractor. Pero no le compren más ni tractores ni repuestos. Vayan y cómprenle al otro a su competencia. Si tanto les gustan los tractores John Deere, que a mí me gustan, son muy lindos, pero este vendedor y distribuidor de esta marca es una mierda de empresa, no puede ser tan estúpido. En Tabao se publicita. Una vez decía que el negocio de la soja es mejor que trata de blancas, y al lado a la izquierda ahí en tapa decía Automac. Y sigue todo el día jodiéndose, amigo. Déjese de joder. Díganle a estos hijos de puta. O que le retiene el auspicio, o no le vamos a comprar más nada. Vamos a actuar de forma corporativa. Todo el día se plaguea los perros acá en el grupo. Hacen paja mental y no hacen nada. Vamos a hacer algo. Y eso no depende de ninguna decisión política, depende de cada uno de los productores. Ese no es hacer lobby. De hecho, acá en este grupo hay muy poca gente capaz de hacer un lobby para defenderlo. Tenemos que ser sinceros y serios. Pero este es un Wirorei jefe. Viene el vendedor de tractor de Automac en tu chacra, amigo, en tu casa. Y dígale, no voy a comprarle más a ustedes. Pero ustedes están auspiciando a un medio de prensa que es nuestro contrario. Nos cañea 24 horas. Y yo le puedo asegurar que ese gordo xenófobo de Benjamín Fernández Bogado
se le va a golpear. Vamos a ser inteligentes. Eso es lo que tenemos que hacer. Dejemos de ser estúpidos, porque somos estúpidos en serio. Comprarle un tractor John Deere automático, comprarle repuesto. Porque uno comprar de Curosum, sencillo. Porque hasta donde yo sé, Curosum no auspicia ningún medio de prensa que nos está cañando día y noche. Eso quería decir, y si alguien se enoja, mala suerte. Porque tampoco me preocupa, pero es una idea que tengo. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Nos encontramos el próximo jueves por este mismo canal en artículo 26 a las 21 horas. Hasta luego.